Hace unos años comenzamos nosotros a predicar una porción cada año. No sé si recuerdan, creo que empezamos en el 2010, acerca de la vida, porciones de la vida de David como ungido de Dios. Y quisiéramos este año hacer algunas de esas porciones para continuar. Hemos realmente predicado 17 mensajes. Para recordarles, hablamos acerca de la elección del ungido, la espera, la responsabilidad, la oportunidad, la prueba, la disposición, la confesión del ungido, la pelea, la amistad, celo, peligros, prudencia, engaño, complot, huida, escape, preocupación. Y hoy hablaremos acerca del pacto, algo del pacto del ungido. Y quizás algún día podamos predicar todo esto juntos, ¿no? Lo hemos ido haciendo poco a poco. Creo que está o debe estar en la página, en la lista de sermones si quieren oírlos. Pero sí, hermanos, quiero aclarar y explicamos esto al principio, que cuando usamos el término del ungido, es un término que podemos aplicarlo a todos los creyentes que tienen el nuevo nacimiento, los verdaderos creyentes, los que tienen el Espíritu Santo. Así que veamos esto, no nos estamos refiriendo exclusivamente a David, o como algunos los aplican a los pastores o a ciertos siervos, sino que también es aplicable a todo verdadero creyente. Un ungido es una persona que aprende a discutir o pelear los problemas a la forma de Dios. Y realmente todo problema, sea pequeño, sea grande, sea difícil o sencillo, hablando más que nada en el término de cómo reaccionamos nosotros, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo actuamos o cómo sentimos, todos tienen realmente soluciones. Es decir, a veces tiene solución en cuanto a lo que podemos hacer y a veces no. Es en cuanto a hacer, sino a esperar y a confiar en Dios y estar quieto. Pero hay casos en que nosotros perdemos de vista el concepto de que tenemos que poner todo en las manos de Dios, quien tiene el control, que cuando hay que hacer, Él produce el querer y el hacer, y Él nos guía por su buena voluntad. Es decir, Dios no nos deja solo en las dificultades y en los problemas. Siempre hay una voluntad perfecta en todas las cosas. Y los problemas, por supuesto, a veces lo agrandamos, lo maximamos, porque usamos una actitud o un lenguaje que es inapropiado, es decir, negativo, pesimista, etcétera, no basado en la fe, en la palabra de Dios. Y por otro lado podemos minimizarlos, hacerlos pequeños cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, lo cual nos da un espíritu de optimista. En el mundo existen dos clases de individuos: los que tienden a complicar las cosas, los problemas, es decir, lo hacen más difíciles, y aquellos que tienden a simplificar las cosas. Claro que decimos esto en base a la obediencia o desobediencia cristiana, es decir, o somos obedientes a Dios o somos desobedientes. Cuando somos desobedientes al Señor, complicamos las cosas. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, complicamos las cosas. Es decir, las cosas se hacen más simples, la carga más ligera, realmente cuando estamos confiados en el Señor. Entonces, los ungidos son gente que resuelven de manera espiritual, con una vida enfocada en Jesucristo, en el Señor, resuelven los problemas, mientras que de lo contrario los agrandamos o los mantenemos sin resolver. Entonces vemos en esta historia, parte de historia que estamos viendo, que Jonatán le había expresado al ungido David, en este caso su buen deseo de ayudarlo después de entender que aún su propio padre, el rey Saúl, quería matarlo. O sea, sabemos que David era perseguido, odiado por Saúl. Y miren la palabra como dice en el versículo 4, lo que deseare tu alma,
haré por ti. Y esto me recuerda de lo dicho por el Señor Jesucristo cuando dijo, y todo lo que pidieres al Padre. Recuerden Juan 14, 13 al 14, qué hermoso pasaje. El Señor dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es así, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Claro que solamente uso este texto para expresar el buen deseo también de Jonatán, de bendecir. El Señor quiere bendecirnos a través de la oración. Y miren qué interesante, dice todo lo que pidiere. Si algo pidiere, todo o algo, cualquier cosa que pidiéramos, pero una parte que a veces olvidamos que dice, para que el Padre sea glorificado y en el nombre del Señor. Lo entendemos mal porque orar en el nombre del Señor no es unas palabras que digamos, porque yo diga en el nombre del Señor, esto no es un abracadabra, que porque dije las palabras correctas, ya, ahí está el poder. Esto es una fe en la fe. Eso es una fe en las palabras del hombre, no es una fe real, bíblica. Cuando se habla en el nombre de Cristo, se habla en el nombre de todo lo que honra la voluntad divina perfecta del Señor, todo lo que honra a Cristo precisamente. O sea, no podemos separar el nombre de Cristo de su santidad, de su voluntad divina, no podemos separarlo. Entonces la gente hoy en día usa el nombre de Cristo así como así, realmente. Pero cuando oramos en el nombre del Señor, pidiendo algo, es porque lo que estamos pidiendo es para honrar al Señor, para que su voluntad se cumpla. Entonces, toda oración que se haga de esta manera, en el nombre del Señor, respaldada por su promesa, se sostiene en la autoridad de su nombre, Mucha gente ora en el nombre de Jesús y no saben por qué no se cumple lo que es. Bueno, porque no estamos de verdad entendiendo lo que es pedir. ¿Y saben qué? Muchos cristianos no están realmente pidiendo en el nombre de Jesús. Porque lo primero que hacemos cuando empezamos de verdad a honrar el nombre de Jesús, queremos que nuestra vida esté bien delante del Señor, estar lleno del Espíritu Santo, estar en obediencia, en sumisión, en entrega al Señor. Que nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro actuar honre ese nombre de Cristo. Usamos el nombre de Jesús de la manera que honra al Señor. No podemos pensar que es todo una cosa externa, de decir simplemente palabritas. Ahora, por supuesto que todo esto tiene, hay que verlo a la luz de las Escrituras. No se puede solamente mirar un solo versículo, muchos pasajes que explican esto. Pero Dios usa a Jonatán, a donde íbamos con esto, es que usa a Jonatán para ayudar a David. Es decir, Jonatán le ofrece ayuda a David y por supuesto que David abraza inmediatamente esa ayuda. Era costumbre, si ustedes recuerdan la historia de David, sentarse a cenar con Saúl, el rey Saúl, en el comedor del palacio. Es decir, ya esto se había hecho una costumbre. Y desde este momento que están hablando, quiere decir que al próximo día tenía que David ir al palacio nuevamente para comer con Saúl. Pero como sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, ahí es donde está el problema, ¿no? Y está buscando cómo esconderse por 3 días, desaparecerse y no participar de esas comidas. Ahora, el ungido David crea una razón válida como excusa, ¿no? De manera que se supiera cuál era la intención de Saúl. Si Saúl preguntaba por él, que dijera, por ejemplo, Jonatán le explicara que él iba a estar en Belén, según el versículo 7 de este capítulo, e iba a estar con su familia sacrificando allí. Entonces, si la respuesta de Saúl al oír esto, de que David no iba a estar en la comida, era el molestarse, airarse contra David, ya se sabía que corría peligro de muerte, ¿no? Y si la respuesta era buena en el sentido de que veía buena intención en Saúl, pues eso también se iba a revelar. Bueno,
A veces es necesario probar los corazones, ¿no? A veces es necesario probar los corazones, es decir, los que parecen ser y a los que no son, a veces nos están declarados no ungidos, que no son de Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros no sabemos muchas veces las cosas y simplemente podemos probar, tener cuidado. Por eso hay que velar y orar y el Señor nos dará la sabiduría de cómo hacerlo. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, Dios nos da el discernimiento cuando se quiere hacer algún mal contra nosotros. Tenemos siempre la protección de nuestro Dios que está con nosotros, ¿verdad? Y a veces por medio de una advertencia de algún hermano, por cualquier medio que sea, el Señor nos deja saber dónde hay algún peligro, algún mal. Es decir, no se dejan engañar tan fácilmente, porque andan en el Espíritu. No se dejan engañar por las invitaciones que son agradables, que lucen importantes, que son para engrandecernos. Imagínense qué mejor que ser invitado a la corte del rey y comer con el rey. En cambio, no se dejó guiar por eso. Así que cuidado con esas invitaciones, a veces de ciertas amistades, ¿no? Pero el cristiano que vive sometido al Espíritu Santo ve más allá de lo que se ve aquí ahora, en el presente, en el momento. Velan y se cuidan de estas cosas. Es decir, saben cómo cuidarse de ese peligro. Entonces, hermanos, noten que Saúl era hebreo y era rey de Israel, era parte del pueblo de Dios. Lo que nos dice a nosotros que esta gente que pueden ser instrumentos del diablo para hacernos mal, para destruirnos, a veces no son los de afuera, son los de adentro, que están en las iglesias, están bajo el título de cristianos y son tropiezos. Cuidado con esto, ¿no? Así que el meterse donde no debemos también es un peligro, porque nunca va a producir ningún fruto tener una amistad que no debemos, meternos donde no debemos estar. Ustedes recuerdan a Sansón, ¿no? ¿Qué pasó con Sansón? Se metió donde no tenía que meterse. Se enamoró de la que no tenía que enamorarse, ¿no? Recuerden, bueno, ya ustedes saben toda la historia, no vamos a hablar de Sansón ahora, pero es un ejemplo. Pedro, el discípulo Pedro, tan fiel que quería ser al Señor, se metió donde no tenía que meterse, entre la gente que no debía de estar. Y bueno, ya ustedes saben que terminó también metiendo, como decimos muchos, metiendo la pata, ¿no? Los guiados por el Espíritu Santo, que son los ungidos en este caso son humildes y se someten a la autoridad de Dios, del Señor. Son de un corazón de siervo. Les encanta más bien la adoración a Dios, no la exaltación a ellos. Aquello que nos hace sentir importante, que nos identifica con cierto grupo, con estas cosas. Todo eso no es más que vanidad de vanidades. Nuestra grandeza debe ser hallada en el Señor, en nuestra relación con Dios. Y por supuesto que la invitación de estos llamados aquí, de los no ungidos, lo que buscan es hacernos sentir bien, hacernos sentir importante. Es decir, son amistades que sin saberlo son enemigos. Tenemos que tener cuidado. Los hombres de Dios, como las mujeres de Dios, no son guerreros espirituales. Es decir, estamos en una batalla espiritual y tenemos que velar y orar. No somos tontos. La palabra de Dios dice que seamos mansos, ¿no? Pero eso no es lo mismo decir mansos que mensos. O sea, mansos, pero no tontos o estúpidos. Saben emplear la sabiduría del Señor porque tienen la sabiduría de Dios, ¿no? Por cierto, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla, ¿sí o no? El Señor quiere que la pidas. Y mucho se nos olvida eso. Y pedimos por aquí, pedimos por allá, y lo menos que estamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría espiritual, discernimiento, para saber cómo funcionar en este mundo de manera con éxito. Bueno, el primer punto, y no se asuste por eso, porque nosotros cuando llegue su tiempo terminaremos y continuaremos después el próximo domingo. Pero el primer punto es la solicitud del ungido. Venga conmigo a los versículos 12 al 17.
Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Imagínense eso. Le está diciendo David a Jonatán, mira, si hay algo malo en mí, mátame ahora mismo. Yo prefiero que me mates tú, que me amas, a que me mate Saúl, que es un enemigo que me odia, ¿no? Bueno, primero el ungido reconoce la importancia de la misericordia. Claro que la misericordia implica que no se nos da a nosotros lo que merecemos o lo que otros creen que merecemos, ¿no? Y David le dice a Jonatán, harás pues misericordia con tu siervo. Ahora bien, la misericordia no es algo que se siente simplemente. Mucha gente cree que tiene misericordia por un lindo sentimiento hacia alguien, hacia la gente. La misericordia es algo que se hace. Claro que tiene que ver más con lo que no le damos que se merece a alguien, y la gracia tiene que ver más con lo que damos, pero hermanos, a veces en la práctica para que se logre una misericordia hay que hacer algo. Hay que hacer una obra de gracia. El ejemplo lo tenemos en nuestro Dios. Tuvo misericordia de no querer para nosotros el infierno, pero tuvo que hacer algo. En su gracia tuvo que sacrificar a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Así que, aunque la misericordia se relaciona con lo que no se nos da, que podemos merecer, a veces, para que se haga posible, hay que accionar en algunas cosas. Claro que tenemos muchas dificultades a veces en los seres humanos, queremos ser misericordiosos y dejamos de ser justos. No entendemos, Dios fue justo porque cargó en su Hijo el precio. Y nosotros a veces queriendo ser buenos con la gente, desobedecemos al Señor y hacemos las cosas que desagradan al Señor. Es decir, la justicia debe ir junta con la misericordia. De lo contrario, no funciona. El ungido le pide, o sea, David, en este caso, al príncipe Jonatán, que hiciera misericordia con él. ¿No? Ahora, notemos de nuevo la actitud que quiero que enfoquemos aquí de David, la actitud humilde de David. Porque él le habla en estas palabras, él le dice, tu siervo, con tu siervo. Y nosotros sabemos que David era el que había sido ya ungido por el Señor. Él pudo haber pensado en términos, no, yo soy el ungido. Jonatán, tú eres el siervo mío. En cambio, él se ve como siervo, como alguien que tiene que servir. Así que a pesar de ser David el ungido, se ve de esta manera, y esto habla, por supuesto, de humildad. Desde el punto de vista humano, Jonatán era el príncipe. Su padre Saúl era el rey, ¿no? Era el príncipe de Israel. Lo que quiero decir, hermanos, que los que están con el Señor, que tienen el Espíritu Santo, los ungidos, son primeramente llamados a servir. Y esto no es para los pastores y los líderes, claro que sí. Esto es para todos los creyentes. Tenemos que vernos primeramente como siervos del Señor, siervos del Señor. El secreto, por ejemplo, para un liderazgo que sea eficaz y que cumpla con la voluntad de Dios, es precisamente siempre estar en esa plataforma de servidor. Hermano, tan sencillo como esto, un líder que no sirve, no sirve. El líder que no es siervo, no sirve. La persona cristiana que quiere ser servida y no sirve, pues no sirve. Tan sencillo como esto, no es útil para el Señor. Tenemos que tener un espíritu de servidumbre. Y esto requiere relación, requiere compromiso, como vamos a ver. Lo segundo es que el ungido le recuerda a Jonatán de su iniciativa. Dice, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Los ungidos siempre son gente de pacto. Ustedes se han dado cuenta en las Sagradas Escrituras. Es decir, que Dios hace pacto con nosotros y nosotros hacemos pactos con Dios, ¿sí o no? Como consecuencia. Cuando miramos, por ejemplo, desde el principio de la historia, miren, Noé hizo pacto con Dios.
¿Quién más hizo pacto con Dios? Abraham hizo pacto con Dios. Isaac hizo pacto con Dios. Jacob hizo pacto con Dios. Moisés hizo pacto también con Dios. Josué hizo pacto con Dios. Elías hizo pacto con Dios. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, a la iglesia de Cristo, se ha hecho un pacto con Dios en la persona de Cristo. Es decir, estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Claro que el pacto y sus condiciones las pone Dios. En Cristo Él dijo, este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Refiriéndose a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada en la cruz. O sea que los pactos con Dios son sagrados, son divinos, no se pueden violar, no se pueden romper, no se pueden olvidar. Y se pueden ignorar. Y mucha gente ignora su pacto con el Señor y su compromiso. Dios está al tanto de cada uno de estos llamados y tiene en cuenta lo que hemos hecho pacto. La profesión de fe, hermanos, es un pacto que se hace con Dios. El matrimonio es un pacto que se hace entre la mujer y el hombre, pero con Dios, delante de Dios. La dedicación de niños ante la iglesia es un pacto también que hacemos con el Señor. Muchos se emocionan con el momento, pero no entienden que están haciendo un compromiso de guiar a esos niños en los caminos del Señor. El dar el diezmo, ofrenda, todo esto es un pacto que hacemos con Dios, reconociendo que Él es dueño de todo, que debemos ser buenos administradores, que estamos agradecidos a Él y que amamos al Señor y amamos su obra. Muchos olvidan el pacto que han hecho con Dios. El servir a Dios y a la iglesia es un pacto que se hace con Dios a través de Jesucristo. Al aceptar un ministerio también se acepta un pacto con el Señor. Más que la iniciativa propia de Jonatán en hacer pacto con el ungido, era Dios quien se lo había puesto en el corazón. Esa es la obra de Dios dentro de nosotros, que nos lleva a hacer ese pacto con Dios, ¿no? Recuerden que cuando estas cosas reales y verdaderas ocurren, no provienen del hombre ni del mundo, porque toda buena dádiva viene de Dios del cielo, ¿no? Y del Dios que produce el querer como el hacer. Ahora, este pacto de Jehová entre un príncipe y un futuro rey, en este caso, conlleva una gran enseñanza, y es el pacto con el ungido, ¿no? Cristo es el ungido de Dios. Nuestro compromiso, ¿con quién es, hermano? ¿Con quién es nuestro compromiso? Con Cristo. Hay gente que cree que el compromiso que tienen es con la iglesia, no sé, con un grupo de gente ahí, con la iglesia o con el pastor. Es con Cristo, hermanos. Este pacto no se hace de labios, no se hace con otra cosa, sino con el corazón de verdad. Dios mismo revela a las personas estas realidades, estas verdades, ¿no? Así que Jonatán hizo un compromiso serio. Era un creyente serio que ante Dios mantenía su palabra, ¿verdad? Era un hombre de palabra. No hay mucha gente de palabras hoy en día, ¿no? Hoy hay que escribir muchos contratos y aún así la gente viola los contratos. Yo escucho a mi padre hacer cuentos de los tiempos de antes, cuando la gente daban la palabra y cuando ellos iban del campo al pueblo y estaban varios meses comprando y el cajero, el dueño, solo anotaba en una hoja de papel todo lo que ellos compraban y a los 3 meses, cuando podían, venían y pagaban todo. Era de palabra. Yo digo, óigame, esto no existe hoy ni con tarjetas de crédito. Esto es tremendo. Y hermanos, hablando de algo más serio, de lo espiritual, es como que hay tan pocos cristianos que tienen palabra, ¿no? En este sentido. Y Dios levanta gente de palabra, gente de compromiso fiel. Y este príncipe Jonatán, al hacer pacto con el ungido, puso a Dios como testigo y como juez. En un sentido, el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Jonatán es un prototipo del Espíritu Santo, ¿no? En este caso, es decir, que nos lleva a nosotros a hacer pacto con Dios a través de Jesucristo al participar
¿verdad?, de la copa del Señor como representamos en la Santa Cena, ¿no? Yo quiero leerles esta parte de Mateo 26, 28, donde dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es un nuevo pacto que por muchos, que son los salvos, los escogidos, es derramada para remisión de pecados. O sea que la Cena del Señor nos hace recordar a nosotros que hay este pacto entre Jesucristo y su pueblo por medio de la sangre y sacrificio del Señor. O sea que al participar de estos elementos, el pan y el jugo de la vid o el vino, se recuerda esa muerte redentora de Cristo. Se recuerda también que vendrá por su iglesia, lo que le llaman parousia. Este nuevo pacto se había profetizado, es decir, aunque no se entendía, no había sido explicado este concepto de iglesia, ya había sido profetizado. Venga conmigo para que lo vean en el Antiguo Testamento, la profecía de este nuevo pacto. Habrá un nuevo pacto y vino un nuevo pacto. Lo vemos en Jeremías 31, 31 al 33. Entiendan que no dice iglesia, ni explica esto de los discípulos, no se había revelado esto todavía, esto viene después, en el tiempo de Cristo, pero ahora se habla en un término que ellos conocen, el pacto nuevo que habrá con Israel y con Judá, ¿no? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, o sea que ya esto no va a ser igual, no es el mismo pacto, en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es un nuevo pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, que en un sentido va a haber una carta de divorcio a ese viejo pacto y se va a entrar en un nuevo pacto con una nueva novia, que es la iglesia. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días que es cuando Cristo vino. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. Esta es la gran diferencia, que los que son del pacto tendrán escrita la ley de Dios en la mente, en el corazón. Dice, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Este es el pacto del Señor con la iglesia. Así que, como Jonatán tomó la iniciativa en el pacto de Jehová, con David, la obra de Dios en el Espíritu Santo nos lleva a entrar en pacto con el Padre Celestial. Así que los ungidos, los de Dios, son gente de pacto, somos de un nuevo pacto. El pacto de Jesús habla primeramente de la gracia de Dios que obró en nosotros. Habla de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, habla de la posición celestial que tenemos en Cristo, pero también habla en lo práctico de una fe del amor y del sacrificio y de la fidelidad a Dios. Esto es el pacto. Ese pacto nos da a nosotros los derechos de ser hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios, de tener libertad espiritual. La verdadera libertad es esa. La verdad os hará libre. El hombre no es libre sin esa verdad de Dios, sin ese pacto, sin esa vida espiritual en el corazón, sino es un esclavo del pecado. Él nos da los dones y propósitos para pasar por este mundo. Ese es el pacto que nos da el Señor, tremendo. Lamentablemente muchos creyentes, aunque tienen la garantía de un pacto de gracia, viven como si estuvieran esclavizados a sus propias obras y a su legalismo religioso. Es decir, están trabajando ante Dios por aquello que ya Cristo hizo y trabajó. Buscan agradar a Dios con las obras, con palabrerías, en vez de agradar a Dios con la fe en su palabra. Tercero, el ungido es íntegro. Miren al decir, como dijo Jonatán, dice, y así David le dice a Jonatán, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Bueno,
los escogidos de Dios, los hombres de Dios, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no puede haber en nosotros maldad, hermanos. Es tan importante que entendamos que debemos estar limpios. David hablaba en los salmos de estar limpio, tan limpio como la nieve, ¿no? Más blanco que la nieve. Límpiame con hisopo. Él hablaba de estar limpio, sin maldad. Y, hermanos, no puede haber esqueletos escondidos en los creyentes, en los hijos de Dios, si queremos estar o ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener transparencia, sinceridad, y claro que estas cosas a veces causan un precio que pagar, es ser sincero, es decir, las cosas, la verdad causa un precio, pero hay bendición de Dios. Así que la vida del hombre o de la mujer de Dios debe ser como un libro abierto, ¿no? Que puede ser revisado por cualquiera. Además, sabemos que Dios lo ve todo, Dios está al tanto de todo. Es decir, no temen que los sorprendan haciendo algo indebido. Si hay maldad, mátame, dijo David, desde cualquier ángulo que nos puedan ver. Hermanos, se puede entristecer el Espíritu Santo cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando se pretende ser lo que no se es. Cuando los creyentes esconden asuntos que no deben de esconder, se entristece el Espíritu Santo. Y lo único que eso hace es crear un estorbo, hermano. No es una bendición ni a ellos ni a la iglesia. Así que hay que estar limpio y ser como un libro abierto. A veces puede ser asuntos muy sutiles, de sentimientos o cosas, pero que debemos de arrepentirnos delante del Señor. En segundo lugar, la confianza del ungido. Dice, y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? O sea que el príncipe Jonatán deseaba lo mejor para David, ¿no? No quería nada malo para él. Y yo creo que todos los creyentes necesitamos que los hermanos, todos nos deseemos algo bueno para nosotros, ¿no? Unos a otros, y oremos unos por otros. Así que por un lado no se puede desear ningún mal para los hijos de Dios, los escogidos de Dios, pero más que nada en la aflicción, ser una bendición a ellos cuando se necesita. Aquí David tenía una necesidad, tenía cierta aflicción, y fue como un bálsamo para David, este amigo. Qué bueno tener un amigo así como Jonatán, ¿no creen ustedes? ¿Verdad? Y qué lástima que a veces no encontramos gente así tan fácilmente en quienes podamos confiar. Dios quiera que haya más y más hermanos que puedan tener este tipo de amistad, ¿verdad?, en la iglesia. Jonatán sería como los ojos, los oídos de David para cuidar de David. Fíjense qué papel tan importante jugó. Y los ungidos todos necesitamos, o sea pastor, sea diácono, sea maestro, sea un miembro de la iglesia de alguna forma que sirve en una en otra. Todos necesitamos que seamos unos a otros los ojos, los oídos para cuidar y proteger, ¿verdad? Velad y orar es parte de esto. Así que un verdadero Jonatán siempre velará por la seguridad de un David. Los que tienen el espíritu de Jonatán protegen a los escogidos de Dios. Y con esto el ungido no tiene que preocuparse mucho, ¿verdad? Porque sabe que hay siempre quien están con ellos, ayudándole en oración, velando y orando. El versículo 11, hermanos, dice, ven, salgamos al campo. Y dice, invitó Jonatán a David y salieron ambos al campo. Qué invitación más buena, más bonita. Y esta invitación es muy, muy apreciada, muy necesitada. Diferente a la invitación de Saúl a que comiera con él. David necesitaba renovarse. David necesitaba refrescarse, reflexionar. Y esta invitación a salir de esa preocupación, de esa situación, le ayudaba enormemente. Así que es una invitación a separarse momentáneamente de sus problemas inmediatos.
Así que eso es bueno, hermanos, llamar a un hermano que vemos que está preocupado, que está en aflicción, llamarlo para guiarle, para que reflexione, sacarlo aparte, conversar, y llevarlo a tomar un café, invitarlo a la casa a comer. Cualquiera de estas cosas son importantes y de bendición. Lo llamó aparte a salir y él salió y conversaron. Fue una bella compañía. Eso es lo que vemos. Y en 1 Samuel 20, del 12 al 13 dice: Jehová Dios de Israel sea contigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre inventare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. O sea que lo que él estaba buscando era ayudar, sacar a David en todo caso que fuera necesario de un peligro de muerte. Así que es demasiado serio lo que vemos aquí que está haciendo Jonatán. Voluntariamente lo que él está haciendo aquí es prácticamente resignando a su posición como príncipe, a su derecho de ser rey. Vemos aquí que a pesar de tener así un padre carnal, él fue un hijo espiritual, fue un hijo que buscó siempre el lado donde Dios obraba. Él sabía que Dios estaba guiando a David, que estaba con David, y prefirió, a pesar y por encima de su relación familiar, prefirió la obra de Dios y estar con aquel que estaba con Dios. Jehová, Dios de Israel, sea contigo. Bueno, vamos a continuar la semana que viene, mis queridos hermanos. Dios quiera que en esta mañana, los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, tomemos en serio los pactos con el Señor, de ser fiel, de servirle. Porque al final eso es lo que va a contar, nada más va a contar. Porque el Señor llamará a todos sus siervos y le dirá: te di tantos talentos, te di esto. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo funcionaste con ellos en este mundo? Y siempre va a ser en relación, recuerden, con la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, su primera función es alimentar, servirnos unos a otros con nuestros dones y talentos. Y de esta manera es que nos amamos unos a otros, y de esta manera es que el mundo va a ver que de verdad amamos a Dios.